Hoy vamos a explorar uno de los períodos más fascinantes y complejos de la historia humana, el feudalismo, el sistema que moldeó a Europa durante casi 1000 años y cuyas estructuras aún resuenan en nuestra sociedad contemporánea. Antes de continuar con el vídeo, recuerda suscribirte al canal para más narrativas documentales como esta. En algún lugar de Europa, hacia el siglo X, el sol aún no ha despuntado en el horizonte cuando una campana resuena por el paisaje rural. En las 1800 cabañas de madera y paja, familias enteras despiertan para otro día de labranza. En los castillos de piedra erigidos sobre colinas, señores y caballeros se preparan para sus funciones de administración y defensa. Y en los monasterios aislados, los monjes ya entonan sus primeros cánticos, iniciando una rutina de oración y trabajo que se repetirá sin alteración durante toda la vida. Este es el mundo feudal, un universo de jerarquías rígidas, obligaciones mutuas y una organización social que perduró por siglos. Pero, ¿cómo surgió este sistema? ¿Cómo vivieron sus vidas millones de personas dentro de estas estructuras? ¿Y por qué el feudalismo se convirtió en sinónimo de toda una era histórica? Para comprender verdaderamente el feudalismo, necesitamos retroceder en el tiempo, mucho antes de la Edad Media propiamente dicha, hasta las raíces de un imperio que un día dominó todo el mundo conocido. El Imperio Romano, en su apogeo, se extendía desde el norte de África hasta las Islas Británicas, del Atlántico al Medio Oriente. Sus legiones marchaban por calzadas pavimentadas, sus ciudades ostentaban acueductos y termas, y su moneda circulaba por todo el Mediterráneo. Sin embargo, como todo gran imperio, Roma llevaba dentro de sí las semillas de su propia transformación. Hacia el siglo III de la era cristiana, los signos de desgaste comenzaron a manifestarse de manera cada vez más evidente. La maquinaria de guerra romana, que por siglos había garantizado la expansión territorial y el suministro de esclavos para la economía imperial, comenzó a perder fuerza. Sin nuevas conquistas, el flujo de mano de obra esclava disminuyó drásticamente. Los latifundios romanos, vastas propiedades agrícolas que dependían del trabajo servil, se vieron ante un problema inédito. ¿Cómo mantener la producción sin trabajadores suficientes? La crisis no era solo económica. El propio tejido político del imperio comenzaba a deshacerse. Los emperadores se sucedían en intervalos cada vez más cortos, muchos de ellos asesinados por sus propios guardias o generales ambiciosos. La inestabilidad en el centro del poder reverberaba por las provincias, donde gobernadores y comandantes militares actuaban cada vez más de forma autónoma. Las fronteras, antes inexpugnables, se volvían porosas. Pueblos germánicos, a los que los romanos llamaban genéricamente bárbaros, presionaban las líneas de defensa imperial, a veces como invasores, otras como aliados en busca de tierras y oportunidades. En las ciudades romanas, la situación se deterioraba rápidamente. El comercio se contraía, la moneda perdía valor y las epidemias hacían estragos entre poblaciones debilitadas por el hambre y la inseguridad. Para muchos ciudadanos urbanos, la permanencia en las ciudades se volvía no solo incómoda, sino genuinamente peligrosa. Fue en este contexto de incertidumbre y miedo donde un movimiento silencioso, pero profundo, comenzó a transformar el rostro de Europa: la ruralización. Los grandes señores romanos, propietarios de extensas fincas en el campo, llamadas villas, comenzaron a abandonar las ciudades. Sus propiedades rurales ofrecían algo que los centros urbanos ya no podían garantizar: seguridad, autosuficiencia y control. En estas villas, los señores podían producir sus propios alimentos, mantener sus propias fuerzas de defensa y escapar del caos que consumía a las metrópolis imperiales. Pero no podían hacer todo eso solos. Necesitaban brazos para trabajar la tierra, familias para poblar sus dominios, hombres y mujeres dispuestos a cambiar libertad por protección. Y así nació el colonato, una de las instituciones que plantaría las semillas del feudalismo. El sistema funcionaba de manera relativamente simple, aunque sus consecuencias fueron profundas.
El gran propietario de tierras ofrecía a un campesino empobrecido o a un refugiado de las ciudades un pedazo de su propiedad para cultivar. A cambio, el campesino, ahora llamado colono, se comprometía a entregar parte de su producción al señor y a prestar trabajos en sus tierras. No era esclavitud en el sentido clásico romano, pues el colono no era propiedad del señor y no podía ser vendido por separado de la tierra. Pero tampoco era libertad plena, pues el colono quedaba atado a esa propiedad sin poder abandonarla, y esta condición se transmitía de padres a hijos, perpetuándose a través de las generaciones. El colonato representaba una transformación radical en las relaciones de trabajo del mundo romano. El esclavo, que no poseía nada y era íntegramente propiedad de su dueño, daba paso al colono, que tenía algunos derechos y alguna posesión, pero estaba vinculado de forma permanente a un señor y a una tierra. Esta nueva forma de dependencia social creaba lazos que iban más allá de la mera relación económica, estableciendo vínculos de protección, lealtad y obligación mutua que caracterizarían toda la era medieval. Mientras el colonato se desarrollaba en el corazón del mundo romano, otra tradición tomaba forma entre los pueblos que vivían más allá de las fronteras del imperio. Los germanos, un conjunto diversificado de tribus que habitaban los bosques y llanuras al norte del Rin y del Danubio, poseían sus propias formas de organización social, muy diferentes de las romanas. Una de estas instituciones era el comitatus, un término latino usado para describir un tipo particular de vínculo entre los guerreros y sus jefes. El comitatus se basaba en la lealtad personal. Un guerrero germano juraba fidelidad a un líder, comprometiéndose a seguirlo en las batallas, a protegerlo con su propia vida si fuera necesario, y a honrar sus órdenes. A cambio, el líder se comprometía a proteger a su guerrero, a dividir con él los frutos de las conquistas y a cuidar de su familia en caso de que cayera en combate. Este juramento no era un contrato escrito a la manera romana, sino un compromiso verbal, sellado por rituales y sustentado por el honor. Quebrantarlo significaba no solo la deshonra personal, sino la exclusión de la comunidad, un destino a menudo peor que la muerte en aquellas sociedades donde el individuo aislado tenía pocas posibilidades de supervivencia. La fuerza del comitatus residía justamente en su carácter personal y emocional. El guerrero no obedecía a una ley abstracta o a una institución distante, sino a un hombre de carne y hueso, a quien conocía, respetaba y a veces amaba como a un padre o hermano mayor. Esta lealtad personal creaba lazos extraordinariamente fuertes, capaces de unir a grupos de hombres en torno a líderes carismáticos y de generar hazañas militares impresionantes. Cuando los pueblos germánicos comenzaron a infiltrarse y luego a dominar territorios del antiguo Imperio Romano, trajeron consigo esta tradición del comitatus. El encuentro entre el mundo romano en declive y las tribus germánicas en expansión no fue un momento único y dramático, sino un proceso lento que se extendió por siglos. En algunas regiones, la transición fue violenta, marcada por batallas, saqueos y destrucción. En otras fue pacífica, con los germanos estableciéndose como aliados, soldados o administradores dentro de las estructuras romanas aún existentes. En todos los casos, sin embargo, el resultado fue una fusión de tradiciones, una mezcla de elementos romanos y germánicos que daría origen a algo enteramente nuevo. Del mundo romano, la Europa medieval heredó las villas, grandes propiedades rurales que se convertirían en los feudos, y el colonato, sistema de trabajo que evolucionaría hacia la servidumbre. De los germanos vino el comitatus, transformado en las relaciones de vasallaje y soberanía que estructurarían toda la jerarquía nobiliaria medieval. Del cristianismo, que se había convertido en la religión oficial del imperio en los últimos siglos de Roma, vino la Iglesia, institución que serviría de puente entre las dos eras y que se convertiría en una de las fuerzas más poderosas de la sociedad feudal. La combinación de estos elementos no ocurrió de la noche a la mañana. Fueron necesarios varios siglos para que las estructuras feudales se consolidaran plenamente.
Durante este periodo, conocido como la Alta Edad Media, Europa pasó por transformaciones profundas y enfrentó desafíos monumentales. El año 476 se cita frecuentemente como la fecha de la caída del Imperio Romano de Occidente, cuando el último emperador, un joven llamado Rómulo Augustulo, fue depuesto por Odoacro, líder de tropas germánicas. Pero esta fecha es más simbólica que real. El imperio no cayó de golpe, sino que se fue fragmentando gradualmente en una serie de reinos gobernados por jefes germánicos. Los visigodos se establecieron en la península ibérica, los ostrogodos en Italia, los francos en la Galia, los anglosajones en 1900 en Britania. Cada uno de estos reinos desarrolló sus propias características, pero todos compartían ciertas tendencias: la ruralización de la economía, la fragmentación del poder político y la fusión de tradiciones romanas y germánicas. Entre todos estos reinos, el de los francos resultó ser el más duradero e influyente. Establecidos en la región que hoy corresponde a Francia y partes de Alemania, los francos construyeron una monarquía que sobrevivió por siglos y que, en su apogeo, llegó a controlar buena parte de Europa occidental. La dinastía merovingia, fundada por el legendario Clodoveo, gobernó a los francos durante casi 300 años. Pero con el tiempo, los reyes merovingios fueron perdiendo poder real, convirtiéndose en figuras ceremoniales, mientras administradores conocidos como mayordomos de palacio ejercían el verdadero control del reino. Fue de este linaje de mayordomos de palacio de donde emergió la dinastía carolingia, llamada así en honor a su miembro más ilustre, Carlomagno. El padre de Carlomagno, Pipino el Breve, dio el paso decisivo al destronar al último rey merovingio y asumir él mismo la corona con la bendición del Papa. Cuando Pipino murió en 768, el reino fue dividido entre sus dos hijos, Carlos y Carlomán. La muerte prematura de Carlomán en 771 dejó a Carlos como único gobernante, iniciando un reinado que transformaría el rostro de Europa. Carlomagno, cuyo nombre significa literalmente Carlos el Grande, gobernó durante más de 4 décadas, de 768 a 814. Durante este período, expandió dramáticamente el territorio franco a través de campañas militares contra los lombardos en Italia, los sajones en Germania, los ávaros en Europa Central y los musulmanes en la península ibérica. En el año 800, el Papa León III coronó a Carlomagno como emperador de los romanos, un título que no se usaba en Occidente desde la caída de Roma. Fue un momento de profundo simbolismo. Por primera vez en más de 3 siglos, Europa occidental tenía un emperador, un gobernante que aspiraba a revivir la gloria de Roma bajo la égida del cristianismo. Pero el legado más duradero de Carlomagno no fueron sus conquistas militares ni su título imperial. Fue la forma en que organizó la administración de su vasto territorio, enfrentando el problema fundamental de cómo gobernar tierras tan extensas en una era sin comunicaciones rápidas, correos eficientes o burocracia centralizada. Carlomagno desarrolló y perfeccionó el sistema de relaciones de vasallaje y soberanía que se convertiría en la columna vertebral del feudalismo. El principio era elegante en su sencillez. El rey no podía estar en todos los lugares al mismo tiempo, ni podía confiar en funcionarios distantes que fácilmente podrían ignorar sus órdenes o incluso rebelarse. La solución fue crear una red de lealtades personales. Carlomagno concedía porciones de su territorio a nobles de confianza, que se convertían en sus vasallos. A cambio de la tierra, llamada feudo o beneficio, el vasallo juraba fidelidad al rey y se comprometía a prestar ciertos servicios, especialmente el suministro de tropas para las guerras reales. El vasallo también recibía poderes administrativos sobre su feudo, incluyendo el derecho de cobrar impuestos, administrar justicia y mantener el orden. Esta relación se formalizaba a través de ceremonias solemnes. En el homenaje, el vasallo se arrodillaba ante el señor, colocaba sus manos entre las de él y juraba fidelidad. Seguía el juramento sobre la Biblia o una reliquia sagrada, sellado frecuentemente por un beso entre las partes. Finalmente, venía la investidura.
Cuando el señor entregaba al vasallo un símbolo de su nuevo feudo, frecuentemente un puñado de tierra, una rama de árbol u otro objeto que representara el territorio concedido. Estas ceremonias no eran meras formalidades, sino rituales cargados de significado religioso y social que creaban vínculos considerados sagrados y cuya ruptura implicaba consecuencias severas. El imperio carolingio fue dividido en aproximadamente 250 condados, cada uno administrado por un conde que era vasallo directo del rey. Los condes podían nombrar auxiliares, los vizcondes, que ejercían el poder en su ausencia. En las regiones de frontera, territorios llamados marcas eran gobernados por marqueses, nobles con autoridad tanto civil como militar para defender los bordes del imperio. Había además ducados y reinos anexionados, cuyos gobernantes gozaban de mayor autonomía, pero debían fidelidad y tributos al emperador. Para supervisar esta estructura, Carlomagno creó funcionarios especiales llamados missi dominici, o enviados del señor, que viajaban por el imperio verificando la conducta de los condes e informando directamente al emperador. Por un breve momento pareció que el sueño de un nuevo imperio romano se había realizado. Pero la construcción de Carlomagno llevaba dentro de sí una contradicción fatal. Al conceder tierras y poderes a los vasallos a cambio de fidelidad personal, el emperador estaba, paradójicamente, debilitando el propio poder central. Los vasallos pasaron a ver sus feudos no como delegaciones temporales de autoridad, sino como propiedades personales que podrían transmitir a sus herederos. El vínculo de vasallaje, que originalmente ligaba al funcionario a la persona del soberano, gradualmente se transformó en un derecho patrimonial sobre las tierras recibidas. Tras la muerte de Carlomagno en 814, su hijo Luis el Piadoso asumió el imperio, pero se reveló incapaz de mantener la misma autoridad de su padre. Los conflictos entre Luis y sus propios hijos debilitaron aún más el poder central. En 843, el Tratado de Verdún dividió el imperio entre los tres nietos de Mino en Carlomagno, creando los embriones de lo que se convertirían en Francia, Alemania y los territorios entre ellas. La unidad carolingia se había deshecho, y cada uno de los reinos resultantes seguiría su propio camino de fragmentación. Para agravar la situación, Europa enfrentó en los siglos IX y X una nueva ola de invasiones que profundizó el caos y la descentralización. Del norte vinieron los vikingos, guerreros escandinavos cuyos barcos ágiles y de poco calado permitían ataques relámpago contra ciudades y monasterios costeros. Los dracares nórdicos, embarcaciones de proa esculpida en forma de dragón, podían navegar tanto en mar abierto como subir por los ríos, llevando el terror a regiones que se creían protegidas. Sus incursiones devastaron vastas regiones de Inglaterra, Irlanda y Francia. Ciudades como París fueron sitiadas múltiples veces. Los monasterios ricos, que guardaban tesoros acumulados a lo largo de siglos, eran objetivos especialmente atractivos para los saqueadores nórdicos. Los relatos de la época pintan escenas de horror. Monjes masacrados ante sus altares, relicarios profanados, bibliotecas quemadas, poblaciones esclavizadas. Del este vinieron los húngaros, también llamados magiares, jinetes nómadas originarios de las estepas asiáticas que dominaban técnicas de combate montado aprendidas en las vastas llanuras de su tierra natal. Sus caballos ligeros y sus tácticas de guerrilla, con ataques rápidos seguidos de retiradas estratégicas, confundían a los ejércitos europeos acostumbrados a batallas más estáticas. Los húngaros saquearon vastas áreas de Europa central, penetraron profundamente en Germania y Francia, y llegaron a amenazar a la propia Italia. Del sur, piratas musulmanes provenientes del norte de África, donde el Islam se había establecido con fuerza desde el siglo VII, atacaban implacablemente el litoral mediterráneo. Estos corsarios conquistaron islas estratégicas como Córcega, Cerdeña y Sicilia, estableciendo bases desde donde podían lanzar incursiones contra el continente europeo. Ciudades costeras italianas fueron saqueadas, e incluso Roma, la sede de la cristiandad occidental, fue atacada en 846. Ante estas amenazas,
Las poblaciones locales ya no podían contar con la protección de reyes distantes y debilitados. La salvación estaba en manos de los señores locales, aquellos nobles que controlaban castillos fortificados y mantenían grupos de caballeros armados. ¿Quién podía proteger a la aldea cuando los vikingos aparecían en el río? El conde o el barón local, con sus murallas de piedra y sus guerreros montados. A cambio de esta protección, las personas estaban dispuestas a aceptar la autoridad del señor, a trabajar en sus tierras, a pagar tributos, a renunciar a libertades que, de todos modos, ya no significaban mucho en un mundo de violencia e inseguridad. Fue en este contexto donde el feudalismo alcanzó su forma madura. Hacia el siglo X y a lo largo de los siglos siguientes, las estructuras feudales se consolidaron en gran parte de Europa occidental. El poder político estaba fragmentado en miles de unidades locales, cada una gobernada por un señor que ejercía autoridad casi absoluta sobre su territorio. Estos señores estaban ligados entre sí por una compleja red de relaciones de vasallaje y soberanía, formando jerarquías que iban desde los más poderosos duques y condes hasta los más modestos caballeros rurales. En la cima de esta estructura, al menos en teoría, estaba el rey, soberano supremo de todos los vasallos del reino. En la práctica, sin embargo, el poder real variaba enormemente de lugar a lugar y de época a época. Para comprender cómo funcionaba la sociedad feudal, es necesario examinar su estructura a partir de sus unidades básicas. Los feudos. Un feudo típico era una propiedad rural que incluía no solo tierras cultivables, sino también bosques, pastizales, cursos de agua y, frecuentemente, una aldea o villa donde vivían los campesinos que trabajaban la tierra. En el centro del feudo, generalmente en una posición elevada y defendible, se encontraba la residencia del señor, que podía variar desde una simple casa fortificada de madera hasta un imponente castillo de piedra con torres, murallas y fosos. Las tierras del feudo se dividían en tres partes principales. El manso señorial era la porción reservada exclusivamente para el señor, cultivada por los siervos en régimen de trabajo obligatorio. Toda la producción de esta área pertenecía al señor. El manso servil eran las tierras distribuidas entre las familias campesinas, que podían cultivarlas para su propio sustento, aunque debían entregar parte de la producción al señor. Finalmente, estaban las tierras comunales, áreas de uso colectivo donde los campesinos podían recoger leña, pastorear animales y buscar agua. La sociedad feudal estaba organizada en tres órdenes o estamentos, una división que la Iglesia ayudó a consagrar y legitimar. En el siglo X, el obispo francés Adalberón de Laon escribió que la casa de Dios, que parece una, es por lo tanto triple. Unos rezan, otros combaten y otros más trabajan. Los tres forman un conjunto, y la obra de unos permite el trabajo de los otros dos. Esta división tripartita, aunque demasiado simplificada para captar toda la complejidad de la sociedad medieval, refleja una realidad fundamental. Cada grupo tenía funciones específicas y complementarias, y el orden social dependía de que cada uno cumpliera su papel asignado. Los oradores, aquellos que rezan, constituían el clero, el primer estado en la jerarquía oficial. La Iglesia Católica no era solo una institución religiosa, sino una de las mayores propietarias de tierras de la Europa medieval. Se estima que llegó a controlar hasta un tercio de las tierras cultivables del continente. Sus monasterios y abadías funcionaban como verdaderos feudos, con abades ejerciendo autoridad sobre campesinos y siervos de la misma forma que los señores laicos. Pero el papel de la Iglesia iba mucho más allá de la economía. Era la guardiana de la cultura y del conocimiento en una época de analfabetismo generalizado, la intermediaria entre lo divino y lo terrenal, la autoridad moral que legitimaba o condenaba las acciones de reyes y nobles. Los bellatores, aquellos que combaten, formaban la nobleza, el segundo estado. Su función primordial era la guerra, la defensa del territorio y el mantenimiento del orden. Ser noble significaba ser guerrero, y la principal ocupación de un hombre noble era prepararse para la batalla.
Esto incluía no solo el entrenamiento con armas, sino también el mantenimiento de equipos costosos como armaduras, espadas y caballos de guerra, y la organización de grupos de caballeros listos para entrar en combate cuando fueran convocados. La nobleza no era homogénea. Había enormes diferencias entre un poderoso duque que controlaba vastos territorios y un simple caballero rural que apenas lograba mantener su montura y su armadura. Los laboradores, aquellos que trabajan, eran los campesinos, la gran mayoría de la población. No formaban propiamente un Estado en el sentido jurídico, pues no tenían representación política ni privilegios legales. Su función era producir el alimento, la ropa, las herramientas y todos los bienes materiales necesarios para sustentarse tanto a sí mismos como a las dos órdenes superiores. Dentro de esta gran masa de trabajadores había distinciones importantes. Los siervos eran campesinos vinculados a la tierra, que no podían abandonar el feudo sin permiso del señor y que debían una serie de obligaciones en trabajo y productos. Los villanos eran hombres libres que también trabajaban en el feudo, pero que tenían más libertad de movimiento y menos obligaciones. Había además artesanos, herreros, carpinteros, tejedores y otros trabajadores especializados que desempeñaban funciones esenciales en la economía feudal. Entre las tres órdenes, tal vez la vida de los clérigos sea la más difícil de imaginar para una persona moderna. Los monasterios medievales eran mundos aparte, comunidades cerradas donde los hombres dedicaban sus vidas enteras a la oración, al estudio y al trabajo manual. La regla de San Benito, escrita en el siglo VI, establecía los principios fundamentales que gobernaban la mayoría de los monasterios de Europa Occidental. Su lema era ora et labora, rezar y trabajar, y su rutina diaria estaba diseñada para ocupar cada momento del monje en actividades que glorificaran a Dios. Un monje típico se despertaba antes del amanecer, frecuentemente alrededor de las 2 de la madrugada, para el primero de los 8 servicios religiosos diarios. Este ritmo de oraciones, conocido como la liturgia de las horas, estructuraba todo el día. Maitines en la oscuridad de la madrugada, seguidos por laudes al amanecer. Prima en la primera hora del día. Tercia, sexta y nona a lo largo de la mañana y la tarde. Vísperas al atardecer y completas antes de dormir. Entre los oficios religiosos, los monjes se dedicaban al trabajo manual en los campos, jardines o talleres del monasterio, a la lectura y al estudio de textos sagrados y a la copia de manuscritos, una actividad que preservó para la posteridad incontables obras de la antigüedad clásica y del cristianismo primitivo. La vida monástica se regía por votos de pobreza, castidad y obediencia. Los monjes no poseían bienes personales, se abstenían de relaciones sexuales y se sometían íntegramente a la autoridad del abad, el líder del monasterio. Muchas comunidades practicaban el silencio, permitiendo el habla solo en momentos específicos o para asuntos estrictamente necesarios. La alimentación era sencilla, a menudo excluyendo la carne, y los ayunos frecuentes mortificaban aún más el cuerpo. Dormían en dormitorios comunes, en colchones de paja, y frecuentemente eran despertados en medio de la noche para más oraciones. Para un observador moderno, tal vida puede parecer de una austeridad extrema. Sin embargo, para los estándares medievales, los monasterios ofrecían ventajas considerables: alimentación regular y de calidad razonable, refugio seguro, acceso al conocimiento y a la cultura, y la certeza de formar parte de una comunidad con un propósito trascendente. Los monjes no vivían aislados del mundo exterior. Los monasterios eran frecuentemente grandes propietarios de tierras, administrando feudos con campesinos y siervos como cualquier señor laico. Los monjes prestaban servicios a las comunidades vecinas, ofreciendo cuidados médicos, refugio para viajeros y educación para los hijos de la nobleza. Las escuelas monásticas fueron, durante mucho tiempo, prácticamente las únicas instituciones de enseñanza en Europa Occidental. En ellas, los jóvenes aprendían a leer y escribir en latín, estudiaban la Biblia y los textos de los padres de la Iglesia y eran preparados tanto para la vida religiosa como para carreras en la administración eclesiástica o secular. Los jóvenes que entraban en la vida monástica frecuentemente provenían de familias nobles,
Era costumbre común que el primer hijo de un noble heredara las tierras y títulos, el segundo siguiera la carrera militar como caballero, y el tercero fuera destinado a la iglesia. Entrar en un monasterio significaba renunciar a títulos de nobleza, posesiones terrenales y cualquier herencia familiar. Pero también significaba garantizar el sustento de por vida, una posición social respetable y oportunidades de ascenso dentro de la jerarquía eclesiástica. Un monje talentoso y bien conectado podría convertirse en abad de un gran monasterio, obispo de una diócesis importante o incluso consejero de reyes y papas. La vida de los nobles era radicalmente diferente, aunque también estructurada por deberes y obligaciones. Si los monjes rezaban y los campesinos trabajaban, los nobles combatían. La guerra era no solo la función principal de la nobleza, sino su razón de ser, su justificación para existir como una clase privilegiada. Un noble que no supiera luchar, que no mantuviera sus armas y caballos listos para la batalla, que no pudiera reunir guerreros cuando su soberano lo convocara, perdía su utilidad y, por consiguiente, su legitimidad. Preparación para la guerra comenzaba temprano. Los hijos de nobles eran enviados siendo aún niños a la casa de otros señores, donde servían primero como pajes, aprendiendo etiqueta cortesana y tareas domésticas, y luego como escuderos, auxiliando a caballeros mayores en sus actividades y entrenando en el uso de armas. El entrenamiento era riguroso y peligroso. Los jóvenes aprendían equitación, esgrima con espadas y lanzas, uso de escudos y tiro con arco. Practicaban en combates, simulados que frecuentemente resultaban en heridas serias. Tras años de preparación, el joven escudero podía ser armado caballero en una ceremonia solemne, frecuentemente con connotaciones religiosas, que marcaba su entrada en la élite guerrera de la sociedad. Fuera de los períodos de guerra, la vida del noble giraba en torno a actividades que mantenían sus habilidades militares afiladas y afirmaban su estatus social. La caza era el pasatiempo favorito, una actividad que combinaba ejercicio físico, práctica de equitación y uso de armas, además de proporcionar carne fresca para la mesa del castillo. Los nobles cazaban ciervos, jabalíes, zorros, liebres y aves, frecuentemente acompañados de jaurías de perros especialmente entrenados y halcones para la cetrería. Los torneos eran otra forma de entretenimiento y entrenamiento. Estos eventos reunían a caballeros de diferentes regiones para competir en combates simulados, demostrando sus habilidades y buscando fama y premios. Los torneos podían ser violentos. Las heridas graves e incluso las muertes no eran raras, hasta el punto de que la Iglesia intentó regularlos, estableciendo días en los que los combates estaban prohibidos. La vida cotidiana en el castillo tenía sus propios ritmos y rituales. El gran salón era el corazón de la vida social, donde el señor hacía sus comidas, recibía visitantes, administraba justicia a los habitantes del feudo y se entretenía con músicos, poetas y artistas itinerantes. Este espacio amplio, frecuentemente adornado con tapices que ayudaban a retener el calor y a demostrar la riqueza del señor, era escenario de banquetes que podían reunir a decenas de invitados en ocasiones especiales como bodas, victorias militares o visitas de nobles importantes. Las comidas eran eventos sociales de gran importancia, con el señor y su familia ocupando posiciones de destaque en la mesa principal, elevada en un estrado para marcar su superioridad, mientras caballeros, sirvientes y visitantes se distribuían en mesas inferiores de acuerdo con su posición jerárquica. La alimentación era abundante para los estándares de la época, aunque poco variada. Carne, pescado, pan, queso, legumbres, frutas. Las especias como la pimienta, la canela y la nuez moscada eran lujos raros y caros, símbolos de riqueza y sofisticación. La señora del castillo desempeñaba un papel crucial en la administración doméstica. Ella supervisaba a los sirvientes, organizaba la preparación de alimentos y medicinas, cuidaba de la educación de los hijos y mantenía el funcionamiento diario de la residencia. Cuando el señor estaba ausente en guerras o viajes,
La señora asumía la administración del feudo, tomando decisiones financieras e incluso organizando la defensa en caso de ataque. Aunque la sociedad medieval estaba dominada por hombres y ofrecía a las mujeres pocas oportunidades fuera del matrimonio o del convento, algunas señoras feudales ejercieron un poder considerable, especialmente como regentes de hijos menores o viudas que heredaban las tierras de maridos fallecidos. Para el señor feudal, la administración de su feudo era una preocupación constante. Necesitaba garantizar que los campesinos produjeran lo suficiente para sustentar el castillo y a sus habitantes, que los tributos se recolectaran regularmente, que las disputas entre los habitantes se resolvieran de forma justa y que las estructuras del feudo se mantuvieran en buen estado. Muchos señores delegaban estas tareas en funcionarios especializados, pero aún así necesitaban supervisar y tomar decisiones importantes. Además de las responsabilidades internas, estaban las obligaciones para con el soberano: proporcionar tropas cuando fuera convocado, asistir a la corte para dar consejo, pagar tributos en dinero o productos, y siempre estaba la política, las intrigas, las alianzas y rivalidades con otros nobles, un juego peligroso donde el premio podía ser más tierras y poder, pero donde la derrota podía significar la pérdida de todo, incluida la vida. Mientras los clérigos rezaban y los nobles combatían, la gran masa de la población trabajaba. Los siervos constituían la mayoría de los habitantes de los feudos, y su vida estaba marcada por el trabajo arduo, pocas libertades y una carga pesada de obligaciones. El siervo no era un esclavo en el sentido clásico. Tenía reconocimiento de su condición humana. Podía poseer algunos bienes, tenía derecho a una parcela de tierra para su sustento y no podía ser vendido por separado de la propiedad donde vivía. Pero tampoco era libre. Estaba atado a la tierra donde había nacido. No podía abandonar el feudo sin permiso del señor y debía una serie de tributos y servicios que consumían gran parte de su tiempo y de su producción. La principal obligación del siervo era la corbea, el trabajo gratuito en las tierras del señor. Durante 3, 4 o incluso más días, por semana, el siervo debía abandonar su propia labranza y trabajar en el manso señorial, arando, plantando, cosechando, cuidando a los animales, realizando construcciones y mantenimientos en el castillo, limpiando fosos, reparando muros o transportando cargas. Todo el producto de este trabajo pertenecía íntegramente al señor. En los días restantes, el siervo podía trabajar en su propia parcela de tierra, el manso servil, cultivando alimentos para sustentar a su familia. Pero incluso esa producción no era enteramente suya. La talla era otro tributo pesado. El siervo debía entregar al señor una parte significativa de todo lo que producía en su propia tierra, frecuentemente la mitad o incluso más. Si cosechaba 20 medidas de trigo, 10 iban para el señor. Si criaba una decena de gallinas, 5 pertenecían al castillo. De esta forma, incluso trabajando en su propia parcela, el siervo estaba efectivamente produciendo para el señor tanto como para sí mismo. Las banalidades eran tasas cobradas por el uso de las instalaciones del feudo. El molino para moler granos, el horno para cocer pan, la prensa para hacer vino, los puentes para cruzar ríos, todos estos equipos pertenecían al señor, y el siervo debía pagar para utilizarlos. No estaba permitido construir molinos u hornos particulares. El siervo estaba obligado a usar las instalaciones señoriales y a pagar por ello. Estas tasas se cobraban frecuentemente en producto. Una parte de los granos molidos se quedaba para el molinero del señor, una parte de los panes horneados iba para el castillo. Había además la capitación, un impuesto cobrado por cabeza, es decir, por persona. Cuanto mayor era la familia del siervo, más pagaba. La mano muerta era una tasa de vida cuando el jefe de la familia moría, y su heredero quería asumir el lugar en el manso servil. El fort mariage era un tributo pagado cuando el siervo quería casarse con alguien de otro feudo. El óbolo de San Pedro o diezmo era la contribución debida a la iglesia, correspondiente al 10% de la producción, destinada a mantener la parroquia local.
Y había otras tasas menores, cobradas en ocasiones específicas. Cuando un noble de la familia señorial se casaba, cuando el señor partía para una guerra o cruzada, o cuando visitantes importantes necesitaban ser hospedados en el castillo. Sumadas todas estas obligaciones, al siervo le quedaba muy poco para sí mismo y su familia. La vida era de subsistencia permanente, con poco margen para ahorrar o mejorar su situación. La alimentación era sencilla y monótona. Pan oscuro de cereales inferiores, sopas de legumbres, ocasionalmente un trozo de pescado o carne de cerdo. Las viviendas eran cabañas rústicas de madera, barro y paja, con una única habitación donde toda la familia dormía, comía y vivía, frecuentemente compartiendo el espacio con animales domésticos para aprovechar su calor corporal. No había privacidad, confort, ni higiene en el sentido moderno. Las enfermedades eran comunes, la mortalidad infantil altísima y la esperanza de vida corta. Y sin embargo, comparado con el esclavo de la antigüedad, el siervo medieval tenía ciertas ventajas. Tenía una familia reconocida, una parcela de tierra que podía cultivar para su sustento y ciertos derechos consagrados por la costumbre que ni siquiera el señor más tiránico podía violar impunemente. El señor tenía obligaciones para con sus siervos. Debía protegerlos de ataques externos, administrar justicia en sus disputas y garantizar que no murieran de hambre en épocas de escasez. Estos deberes no siempre se cumplían, pero su existencia reconocida creaba un marco de relaciones que iba más allá de la pura explotación. El siervo no era una propiedad como el esclavo, pero tampoco era libre como el trabajador asalariado moderno. Era algo intermedio, una condición difícil de definir en términos contemporáneos, pero que tuvo sentido dentro de las estructuras sociales y económicas de su época. Con el paso del tiempo, la población creció, se desbrozaron nuevas tierras y las aldeas y ciudades comenzaron a desarrollarse fuera de los feudos tradicionales. Los siervos que lograban huir a las ciudades y permanecer allí durante un año y un día ganaban la libertad. Un dicho alemán medieval proclamaba que el aire de la ciudad libera. Gradualmente, las estructuras feudales comenzaron a flexibilizarse, abriendo camino a transformaciones que eventualmente llevarían al fin de la era medieval. A lo largo de casi 1000 años, el feudalismo moldeó la vida de decenas de millones de personas en Europa. Creó las bases para el desarrollo de naciones como Francia, Inglaterra, Alemania e Italia. Estableció tradiciones de jerarquía social, propiedad de la tierra y obligaciones mutuas que persistieron mucho más allá de la Edad Media. Influyó en el arte, la literatura, la arquitectura y el pensamiento político de 1905, maneras que aún podemos rastrear en el mundo contemporáneo. Los castillos que salpican el paisaje europeo, los títulos nobiliarios que aún existen en algunas monarquías, ciertas concepciones sobre la propiedad, la lealtad y el honor, todo eso son ecos de una era que terminó hace siglos, pero que continúa fascinando e intrigando. El feudalismo no fue un sistema estático ni uniforme. Varió enormemente de región a región, de siglo a siglo, adaptándose a las circunstancias locales y evolucionando en respuesta a cambios económicos, políticos y sociales. Lo que llamamos feudalismo es, en realidad, una simplificación. Un modelo conceptual que nos ayuda a comprender patrones generales, pero que no debe oscurecer la riqueza y complejidad de la vida medieval real. Hubo regiones donde el feudalismo nunca se instaló plenamente, otras donde asumió formas peculiares y otras más donde declinó más temprano o más tarde que en sus vecinos. Hacia el siglo XIV, el sistema feudal ya mostraba signos claros de crisis. Los cambios climáticos causaron cosechas pobres y hambrunas devastadoras. La peste negra, llegada de Asia a mediados del siglo, diezmó tal vez a 1/3 de la población europea, alterando dramáticamente las relaciones entre señores y trabajadores. La Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra trajo destrucción e inestabilidad prolongadas. Las revueltas campesinas estallaron en varias regiones, desafiando el orden establecido. El comercio revivido creaba nuevas formas de riqueza independientes de la tierra. Los reyes fortalecían su poder a expensas de los nobles, preparando el terreno para los estados nacionales modernos.
Pero esa es una historia para otro momento. Por ahora, cerramos nuestra jornada por el mundo feudal con una imagen. Un campesino medieval despertando al sonido de la campana de la iglesia, preparándose para otro día de trabajo en los campos, sin saber que en algún lugar distante, fuerzas estaban en movimiento que eventualmente transformarían su mundo de maneras que él jamás podría imaginar. Y nosotros, que conocemos el desenlace de esta historia, podemos mirar hacia atrás con la perspectiva que el tiempo ofrece, intentando comprender cómo era vivir en una era tan diferente de la nuestra, y al mismo tiempo reconociendo en ella las raíces de mucho de lo que somos hoy. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos por embarcarte con nosotros en este viaje por el tiempo. La historia humana es vasta y fascinante, repleta de lecciones que aún resuenan en nuestros días. Si deseas seguir explorando los misterios del pasado con nosotros, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún nuevo documental. Deja tu comentario compartiendo qué es lo que más te ha impresionado sobre la vida en el período feudal, o qué aspecto de esta era te gustaría ver explorado con más profundidad en futuros episodios. Tu participación enriquece nuestra comunidad y nos ayuda a crear contenidos cada vez mejores. Y si este vídeo te ha sido útil o interesante, no olvides dejar tu me gusta, pues ese simple gesto nos ayuda a llegar a más personas curiosas como tú. Hasta el próximo viaje por la historia.